Muy buenos días. Un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los magistrados que integran la corporación. Asimismo, un saludo especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada El derecho a la alimentación como un derecho humano, que hace parte del cuarto ciclo de capacitación en Derecho Constitucional. El derecho a la alimentación ha sido reconocido en relevantes tratados internacionales, como son la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. Gracias al desarrollo que adquiere la alimentación como derecho humano, la Constitución de 1991 da lugar a su protección, esto a través del artículo 43, relacionada con la protección a mujeres gestantes y lactantes. El artículo 44 que lo establece como un derecho fundamental de los niños y las niñas, y el artículo 46 que lo define como una garantía a cargo del Estado para las personas de la tercera edad. En cuanto al acceso, producción y disposición en materia agrícola, esto se establece en los artículos 64, 65 y 66 de la Carta Política, lo que implica que los gobiernos deben trabajar por mejorar la actuación colectiva, propiciando mecanismos y programas de participación activa de los diferentes actores de la sociedad. La conferencia de hoy tiene como propósito profundizar los alcances de la alimentación como un derecho humano, que en Colombia cuenta con las garantías y normatividad para su realización progresiva. En esta oportunidad tenemos el gusto de contar con la doctora Valentina González Carreño, abogada con estudios de doctorado en Derecho de la Universidad Santo Tomás, magíster en Derecho Sostenible y Medio Ambiente de la Universidad de Manizales. Ha sido asesora jurídica de la industria licorera de Caldas y actualmente se desempeña como docente e investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Manizales. Doctora Valentina González, es un gusto tenerla hoy con nosotros. Bienvenida, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora Mónica Cuellar. Un saludo desde la ciudad de Manizales, en especial a la doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial. Un saludo extensivo a la doctora Gloria Estela Jaramillo, presidente del Consejo Superior, y a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se han conectado a esta videoconferencia. A continuación, compartiré mi presentación. Lo que voy a hablar, pues como para este momento, es sobre el derecho a la alimentación como un derecho humano. Hice un recuento y un consolidado alrededor de las investigaciones y los trabajos que he venido trabajando o que hemos venido trabajando con el Grupo de Derecho y Sociedad, del cual lidero, de la Universidad de Manizales. Hago mención acá a algunas de las investigaciones que hemos presentado y trabajado en el marco del Observatorio del Derecho a la Alimentación para América Latina y el Caribe, y de la cual pues hemos obtenido más de 18 productos entre artículos, capítulos de libro y ponencias. Por lo tanto, pues hago como un resumen y una consolidación de esta conceptualización del derecho a la alimentación como un derecho humano, desde esos trabajos, desde lo que hemos venido realizando y obviamente desde los autores y las posturas en las que nos hemos parado para la realización, la conceptualización, la interpretación y obviamente metodológicamente de la conceptualización y todo lo que se ha manejado alrededor del derecho a la alimentación. Ya pues para continuar, como vemos en la siguiente diapositiva, bueno, y lo que quiero hacer inicialmente y como está en el orden que voy a hacer la presentación, vamos a ver una reflexión teórica alrededor del concepto del derecho a la alimentación, los conceptos internacionales que obviamente se articulan a toda la concepción colombiana de este derecho.
Luego miraremos el derecho a la alimentación en el marco internacional, y una parte que me parece muy importante y muy pertinente en el momento es cómo va el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible. Acá no me voy a detener, pues porque esto aparece en los informes pertinentes de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y demás instituciones que hacen parte pues como de la propuesta del cumplimiento de estos objetivos, pero sí me parece que tiene mucho que ver con la protección del derecho a la alimentación en clave de la propuesta del mismo como un derecho humano. Y finalmente, pues haremos una revisión de este derecho a la alimentación como un derecho justiciable en el plano nacional desde la perspectiva de las políticas públicas. Bueno, en la conceptualización general de lo que tenemos del derecho a la alimentación o el derecho a estar libre de hambre, vemos que este ha sido un concepto que se ha manejado desde todos los tratados, convenios y declaraciones internacionales. En un comienzo, pues lo hemos establecido en la Declaración de los Derechos Humanos de 1948 y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. Posteriormente, el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales adopta en 1999 la Observación General número 12, donde se interpreta con detalle las obligaciones que tienen los estados frente a la protección de ese derecho a la alimentación. Actualmente, la totalidad de los estados miembros de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, adoptaron en 2004 todas estas directrices voluntarias para la realización progresiva del derecho a la alimentación. Estas directrices que contenían unas medidas y unas acciones que eran necesarias de ser llevadas a cabo por los estados para hacer efectiva la realización del derecho fundamental de todos los ciudadanos a una alimentación. Luego, posteriormente, a finales del 2008, ocurre otro hecho trascendental en la lucha por la defensa de esos derechos económicos, sociales y culturales, pues de los cuales hace parte el derecho a la alimentación, y es que se aprueba el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Qué pasa con este protocolo facultativo que es como un momento hito en lo que pues denomino la justiciabilidad del derecho a la alimentación? Y es que permite ya en este momento, desde el 2008, elevar quejas por violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales ante un comité internacional de Naciones Unidas. Igualmente, pues se empieza a recoger y se evidencia un concepto de ese derecho a la alimentación que lo vemos pues en la siguiente diapositiva y que traigo acá pues como un compilado de toda este histórico internacional que se ha venido manejando alrededor del concepto del derecho y que ha propendido pues obviamente a grandes logros como elevar estas quejas y como permitir o proponer unas rutas y unas directrices para la protección de este derecho. Entonces, Naciones Unidas habla de un concepto pues que me parece en resumido que es lo que voy como a desagregar y a trabajar en la reflexión que vamos a realizar el día de hoy, y es que este derecho a la alimentación es un derecho humano universal que permite que las personas tengan acceso a una alimentación adecuada y a los recursos necesarios para tener en forma sostenible seguridad alimentaria. Este derecho representa no solo un compromiso moral o una adopción de políticas, sino que en la mayoría de los países constituye un deber de derechos humanos jurídicamente obligatorio de acuerdo a las normas internacionales de derechos humanos que se han ratificado. Entonces vemos como en el concepto mismo de lo que significa el derecho a la alimentación, no voy a decir como a pesar, a cuentas pues de que está relacionado en los derechos sociales, económicos y culturales, sobre todo pues en nuestra carta política y en las de los países, pues la mayoría de países de Latinoamérica.
se habla como de una fundamentalidad y de una conceptualización y una interpretación del derecho a la alimentación en clave de los derechos humanos. Entonces, este concepto del derecho a la alimentación ha tenido como varias interpretaciones o varias transformaciones, por así decirlo, frente a su concepto, que lo permite diferenciar de otros conceptos que, si bien van en la línea de la protección de ese derecho humano y de ese derecho a no tener hambre, pues tienen unas implicaciones diferentes a la concepción del derecho a la alimentación como tal, a la concepción del derecho a la alimentación como un derecho humano. Entonces, a diferencia de los conceptos seguridad alimentaria y soberanía alimentaria, que son conceptos, podría decirlo así, un poco más políticos, el derecho a la alimentación se considera un derecho humano. O sea, como lo evidenciamos en estas declaraciones, en estos protocolos, pues que son, si bien hay muchas otras convenciones, pues estos son como los hitos en el desarrollo del concepto del derecho a la alimentación. Y este concepto o esta definición del derecho humano frente al derecho a la alimentación está basada en una legislación internacional existente. Por lo tanto, como un derecho humano, implica que cada uno de los individuos parte de la sociedad pueda exigirle al Estado que respete, proteja y garantice sus necesidades de acceso adecuado a suficientes alimentos y en una cantidad aceptable pues, para su supervivencia, su subsistencia. El derecho a la alimentación estipula unos derechos individuales y por lo tanto pues estipula unas obligaciones estatales relacionadas que deberán ser preservadas, interpretadas desde esa legislación tanto internacional como nacional. El derecho a la alimentación en Colombia es consagrado constitucionalmente como prestacional, programático y progresivo. Es decir, que como está tal cual en nuestra Carta Política, podríamos decir que no puede ser exigido de una forma inmediata y por tanto no tiene un mecanismo de judicialidad por su no cumplimiento, ¿cierto? Sin embargo, hemos visto como en desarrollos más interpretativos, más reflexivos y doctrinales, bueno, y también jurisprudenciales, porque vemos que hay amplios fallos de la Corte Constitucional frente al derecho a la alimentación como un derecho fundamental. Pues como esta excepción, esta concepción o interpretación desde ese derecho subjetivo de carácter constitucional, yo lo he venido trabajando y lo he venido reflexionando desde lo planteado por autores como Robert Alexis y como Rodolfo Arango Rivadeneira, cuando hablan de, especialmente pues Robert Alexis, cuando habla de la teoría de los derechos fundamentales, donde este afirma que un sujeto tiene derecho subjetivo de nivel constitucional si existe una norma de ese nivel que lo consagre. Y en ese sentido, el autor Rodolfo Arango Rivadeneira realiza una concepción de esos derechos sociales fundamentales como derechos subjetivos. Y esos derechos sociales fundamentales tienen que ver con la facultad jurídica reconocida por una norma a un sujeto para exigir una determinada acción o omisión con miras al aseguramiento de un interés propio. Esto tiene que ver con la protección de derechos sociales, como con el contenido en el artículo 44, pues estos derechos sociales fundamentales, como lo vemos en la siguiente diapositiva, están contenidos especialmente en el artículo 43, 44 y 46, pues cuando los miramos desde esa concepción como un derecho humano que estos tratados y estos protocolos y estas convenciones internacionales nos hablan, y desde la concepción que Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura logra pues como establecer frente al derecho a la alimentación como un derecho humano. Entonces vemos especialmente en este artículo 44, la Constitución Política de Colombia consagra un derecho alimentario para los niños y se refiere especialmente a ese derecho fundamental a la alimentación equilibrada.
Pero esta consagración, de acuerdo pues a lo que hablamos de estos derechos subjetivos constitucionales, por sí sola no permitiría hablar de un derecho alimentario o de una obligación por parte del Estado a la protección de ese derecho alimentario o como un derecho constitucional en un sentido más amplio. Sin embargo, el solo hecho de estar contenido en la Constitución política, pues nos permite o es una premisa decisiva en nuestro proceso de justificación de la existencia de ese derecho. Estas consagraciones son más bien unas especificaciones bajo unos supuestos de hecho de un derecho social fundamental que puede ser denominado en este caso para los artículos 43, 44 y 46 como un derecho alimentario. Acá pongo pues en materia agrícola, nuestra carta política habla de la misma en los artículos 64, 65 y 66 y pues la sentencia de la Corte Constitucional 006 del 2002 como que conceptúa o recoge pues este articulado en materia agrícola y dicen que pues es como una premisa o en los estudios pues investigativos que hemos realizado es como una línea o un concepto hito para la interpretación de estos artículos cuando se habla del fundamento de la acción del Estado para crear las condiciones necesarias que permitan el acceso progresivo de los trabajadores agrarios a la propiedad de la tierra y a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación y crédito. E igualmente para darle prioridad, apoyo y especial protección al desarrollo de las actividades agropecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales y a la construcción de obras de infraestructura física en el campo. Entonces, esto es una visión muy pertinente para abordar la teoría de los derechos fundamentales que se plantean en nuestra Carta Política de 1991. El derecho a la alimentación, en tratándose de un derecho social fundamental, tal como lo plantean pues estos autores o desde la premisa que ellos desarrollan, Robert Alexis y Rodolfo Arango Rivadeneira, no puede analizarse su validez únicamente por encontrarse legislado, por encontrarse contenido dentro de nuestra constitución política, lo cual si bien le da una identidad dentro del mismo sistema, no garantiza su protección y reconocimiento, como en efecto se evidencia en la altísima frecuencia de la actividad del aparato jurisdiccional en procura de ese reconocimiento del derecho a la alimentación y que hemos visto pues evidenciados en diferentes sentencias, especialmente de la Corte Constitucional, que creo que ahí ha hecho como una conceptualización importante de ese derecho a la alimentación como un derecho humano y ha recalcado la fundamentalidad de este derecho en el desarrollo pues, de la jurisprudencia. Igualmente, pues, este reconocimiento del derecho a la alimentación puede ir representado también en demandas por alimentos, protección de los derechos del niño, protección de los derechos de las mujeres, protección de las personas de la tercera edad, pues que son como esta población que está vinculada en el articulado constitucional. Entonces, lo que podríamos decir es que el derecho a la alimentación es un derecho incluyente. Ese derecho no es simplemente un derecho a una ración mínima de calorías, de proteínas, de otros elementos nutritivos concretos, sino que es un derecho, pues aparte de todos esos elementos nutritivos que una persona necesita para vivir una vida sana y activa, es también un derecho a tener esos medios para tener acceso a estos alimentos, para poder desarrollar ese derecho a la alimentación. Entonces podríamos decir, y también pues haciendo un análisis de la fundamentalidad de esos derechos sociales, que el derecho a la alimentación es alimentarse con dignidad. Es el derecho a tener un acceso permanente a los recursos que permitan producir, obtener o comprar suficientes alimentos, no solo para prevenir el hambre, sino también para asegurar la salud y el bienestar. Acá hay un elemento muy importante que es el que acabo de hablar, que es el tema de la salud, y es que el derecho a la alimentación va intrínsecamente ligado con unos derechos fundamentales y especialmente con el derecho a la vida y a la salud. Por eso, en la conceptualización
y en lo que se viene trabajando del desarrollo del derecho a la alimentación como un derecho humano, es pues porque va íntimamente ligado como con esos derechos que son tan fundamentales. Sin alimentación no hay salud, sin salud no hay vida. Entonces, es como desde el desarrollo de la conceptualización del derecho a la alimentación como un derecho humano que se prevé y que vemos también en la jurisprudencia como se ha manejado desde la fundamentalidad del derecho. Hay algo que es clave y me parece importante determinar o diferenciar en el concepto y desarrollo del derecho a la alimentación. Y es que el derecho a la alimentación en pocas ocasiones significa que una persona tiene derecho a suministros gratuitos. Y esto es importante aclararlo porque cuando hablamos de un derecho a la alimentación y la garantía de los estados a la protección y al desarrollo de ese derecho, no estamos hablando de un derecho a ser alimentado. Es decir, de que se deben entregar alimentos de forma gratuita a quienes necesiten este derecho, sino que consiste, o sea, como la garantía de los estados a la protección de ese derecho, en alimentarse en condiciones de dignidad. Lo que se espera entonces es que las personas satisfagan sus propias necesidades con su propio esfuerzo y utilizando sus propios recursos. Una persona debe vivir en condiciones que le permitan o producir alimentos o comprarlos. Para producir sus alimentos, ¿qué necesitaría una persona? Necesitaría tierra, semillas, agua y otros recursos. Y para comprarlos, pues necesitaría dinero y acceso al mercado. Entonces, en este sentido de la disponibilidad, accesibilidad, que ya veremos más adelante como elementos claves en la conceptualización y en la interpretación de este derecho a la alimentación, lo que requerimos es que los estados provean una atmósfera propicia en que las personas puedan utilizar su plena potencialidad y sus capacidades para producir o adquirir alimentación adecuada para ellos mismos y sus familias. Sin embargo, pues en muchos casos que se presentan, podemos evidenciar que hay habitantes o hay personas que no pueden alimentarse por sus propios medios. Por ejemplo, como resultado de un conflicto armado, como resultado de un desastre natural o porque se hallen en detención. Entonces aquí el Estado sí tiene una obligación de suministrar esa alimentación directamente. Por eso digo que el derecho a la alimentación solamente en muy pocas ocasiones significa pues que las personas tengan acceso a esos suministros de forma gratuita. Ya entonces, cabe destacar desde este concepto del derecho a la alimentación como un derecho humano, y es que para poder entenderlo y para poder diferenciarlo, como les decía ahora, de los términos de soberanía, seguridad alimentaria y otros pues que se han manejado en el desarrollo de la protección de este derecho social fundamental, y es que hay que tener claros como unos elementos de esa conceptualización, o sea, de lo que implica tener un derecho a la alimentación. Uno de estos elementos es la disponibilidad, o sea, son 3 elementos claves: que el alimento deba estar disponible, ser accesible y ser un alimento adecuado. ¿Qué quiere decir que esté disponible? La disponibilidad requiere que la alimentación se pueda obtener de esos recursos naturales, ya sea mediante la producción de alimentos, el cultivo de la tierra, la ganadería, la pesca, la caza, la recolección. Y por otra parte, significa que los alimentos, bueno, esta primera definición de esa disponibilidad que tiene mucho que ver con el tema y la producción agrícola, y los productos pues, que nuestros campesinos sacan al mercado, o las formas de organización que ellos tienen en cambiajes de unos alimentos por otros para poder alimentarse. Y por otra parte, pues en esa disponibilidad o en el
o en el concepto o en el elemento de la disponibilidad aparece que los alimentos, pues como su nombre lo dice, puedan estar disponibles para su venta en mercados y comercios. O sea, que todos los actores de la sociedad podamos tener acceso a ellos, podamos encontrar estos alimentos a la mano en los mercados, etcétera. Y acá pues el Estado y los gobiernos también tienen un papel fundamental para propender porque esto se logre. O sea, para que los alimentos que nuestros campesinos sacan de todo el trabajo del agricultor, pues lleguen acá a las zonas urbanas y podamos tener acceso a ellos. Acá pues entra otra de los elementos en la, pues como en la definición de este derecho a la alimentación y es la accesibilidad. Esta accesibilidad requiere que esté garantizado el acceso tanto económico como físico a la alimentación. La accesibilidad económica significa que los alimentos deben estar al alcance de las personas desde el punto de vista económico. O sea, que todas las personas que hacemos parte de la comunidad estemos en las condiciones de permitirnos la adquisición de esos alimentos, que podamos comprarlos en el mercado, que tengamos el dinero para comprarlos sin comprometer en modo alguno otras necesidades básicas. O sea, que yo pueda ir al mercado a comprar los alimentos que necesito para mí, para mi familia, sin que deje de pagar matrículas escolares, sin que deje de comprar medicamentos, sin que deje de pagar el alquiler. Entonces, ¿cuál sería un ejemplo acá de una de las propuestas o de los compromisos o de las obligaciones del Estado para garantizar esa accesibilidad económica y así pues obviamente generar la realización de ese derecho a la alimentación? O sea, lo que podríamos lograr acá sería que la alimentación esté al alcance pues como del bolsillo de todos, velando porque el salario mínimo, los beneficios de seguridad social sean suficientes para hacer frente a esos gastos de alimentación nutritiva y de las otras necesidades básicas. O sea, que la gente no deje de obtener los alimentos porque pues, tiene que poner en una balanza qué es más importante, si pagar el alquiler, si pagar medicamentos o alimentarse pues sanamente, ¿cierto? Y otro de los componentes de los que pues está garantizada esta accesibilidad es la accesibilidad física. Y acá entendemos que los alimentos deben estar accesibles a todos, incluidos todos los individuos vulnerables como los niños, los enfermos, las personas con discapacidad, las personas pues como de la tercera edad y personas que estén pues en prisión o que les resulte difícil salir para obtener alimentos. Acá el Estado para garantizar esta accesibilidad física debe propender por generar unas estrategias para poder dar o para poder generar que estas personas o estas poblaciones pues como vulnerables o que no tengan un acceso físico a los alimentos lo puedan tener. Igualmente, en este grupo hace parte las personas que viven en zonas remotas, víctimas de conflictos armados de desastres naturales y pues obviamente las personas que se hallen privadas de la libertad. Un ejemplo para la superación y para la realización de este derecho a la alimentación desde la accesibilidad física es que podríamos mejorar la garantía de quienes viven en zonas remotas con el mejoramiento de la infraestructura, con el mejoramiento de las carreteras, de manera que ellos puedan salir a los mercados por medio de transporte público a comprar los alimentos o a vender los alimentos en el caso tal pues de que vivan en la zona rural y tengan pues como esta
economía y actividades agrícolas puedan llevar sus alimentos al mercado para ser vendidos y pues que con el dinero recaudado ellos puedan consumir o comprar otros alimentos para mejorar sus dietas. Otro de los componentes o de los elementos establecidos o desarrollados para comprender como en la realización de ese derecho a la alimentación es el alimento adecuado. Por alimento adecuado, pues entendemos que la alimentación debe satisfacer las necesidades de dieta, teniendo en cuenta la edad de la persona, las condiciones de vida, la salud, la ocupación, el sexo, etc. Acá hay un ejemplo que es muy claro y que hemos venido trabajando en diferentes investigaciones y es relacionado con la alimentación de los niños. Si la alimentación de los niños no contiene nutrientes necesarios para su desarrollo físico y mental, pues esta alimentación no es adecuada. Si por el contrario la alimentación tiene una gran densidad de energía, una gran carga calórica, y escaso valor nutritivo, pues esto puede contribuir a una obesidad o a otras enfermedades y pues también sería una alimentación inadecuada. Acá quiero hacer un paréntesis y me detengo un poco. Como lo pongo pues como en la otra diapositiva hay una definición que me resulta y que hemos estudiado y trabajado mucho desde los procesos de investigación y es la importancia de esa alimentación adecuada en los niños, especialmente en los niños menores de 5 años. Hay varias investigaciones y hay un libro que se llama El hambre, que es de Martín Caparrós, donde él dice que el hambre de los más chicos suele ser un efecto del hambre de sus madres. Las mujeres, la mitad de la población mundial, representan el 60% de los hambrientos. Hay muchas culturas donde la poca comida se reparte en forma tal que los hombres reciben más que las mujeres. Y esto es conocido pues mundialmente como hambre de género. Cada día 300 mujeres se mueren en el parto a causa de la anemia y 1000 parturientas más se mueren cada día por otras deficiencias nutricionales. Por eso, cada año nacen esos 20 millones de chicos que no se han formado plenamente y empiezan su vida con un peso menor del que debieran y vivirán así porque los cuerpos mal alimentados de sus madres no producen la leche necesaria. Es el más vicioso de los círculos, madres mal alimentadas creando hijos subdesarrollados. Y traigo esta, pues como esta cita a colación, porque hablando pues de esta categoría y este elemento fundamental del derecho a la alimentación, que es el alimento adecuado, hemos visto y evidenciado cómo a través de políticas públicas y mundialmente a través de la normatividad, pues se ha tratado de proteger especialmente a esa población, a las mujeres gestantes y lactantes o madres con jefatura de hogar y a los niños, niñas y adolescentes, especialmente a los niños menores de 5 años. Y es que en términos estadísticos, pues el hambre afecta especialmente a esta población. Principalmente pues a los más chicos, a los niños menores de 5 años, por lo general son los que se ven más afectados por la vulneración de este derecho a la alimentación y son los que más estadísticamente son los que pues en términos son los que más mueren a causa de una desnutrición, de una mala alimentación y las enfermedades que se desprenden de esa desnutrición. Y no es solo que los niños no sean los únicos privilegiados, pues, para tener hambre, ¿cierto? Es que son los que más pierden. Hay una diferencia abismal entre la malnutrición o la no realización de un derecho a la alimentación de un adulto, pues que un niño. O sea, un niño está en unas condiciones menos privilegiadas que un adulto cuando hablamos de temas de hambre. Un adulto desnutrido finalmente puede recuperarse sin sufrir grandes consecuencias, pues obviamente si consigue la comida necesaria y los nutrientes necesarios para salir adelante física y mentalmente, mientras que
Un niño, especialmente menor de 5 años, que no come lo suficiente, que no come los suficientes nutrientes, las suficientes proteínas, habrá perdido la oportunidad de formar las neuronas necesarias y nunca será lo que podría haber sido. Lo que hemos visto en las diferentes investigaciones o en los diferentes trabajos que hemos venido desarrollando de este derecho a la alimentación en un derecho humano, como un derecho humano, perdón, es que hemos evidenciado que hay como un profundo interés, especialmente en la protección de este derecho frente a esta población de los niños de menos de 5 años. Y es que varios autores lo han trabajado y lo han manejado desde el sentido de que es también por el desarrollo económico social del país que se deben proponer unas políticas públicas claras y desarrollables para la protección de esta población, ya que es un círculo vicioso. O sea, un niño que en sus primeros meses no esté bien alimentado, pues nunca crecerá como debiera. Su cerebro no terminará de desarrollarse, su cuerpo será débil y fácil para cualquier enfermedad y pues por lo tanto, esto pues visto en términos de desarrollo económico, social y estatal, no será pues como una persona que genere como muchos frutos dentro del Estado. Entonces, más que una vergüenza moral para los estados, el derecho a la alimentación debe garantizarse y debe garantizarse desde esos primeros días. Igualmente dentro de la concepción y este desarrollo conceptual, especialmente en estas dos poblaciones que, como les digo, hemos visto que son las que están pues como en el ojo de la protección frente al derecho a la alimentación y el mismo desarrollo del derecho. También se habla de la alimentación adecuada tanto para pues estas poblaciones como para todas las personas pues que hacemos parte del mundo, y es que los alimentos deben ser seguros para el consumo humano. Ahora también vemos varias políticas a nivel mundial eh, de alrededor, pues no solamente de lo que tiene que ver con el derecho ambiental y los impactos del cambio climático, sino que también para que estos alimentos sean adecuados deben estar libres de sustancias nocivas, como los contaminantes de procesos industriales, como los contaminantes que se derivan de esos procesos agrícolas, incluidos obviamente los plaguicidas pues, con los que fumigan los cultivos y las hormonas o las drogas veterinarias que a lo largo de estos años pues han tenido pues como mucho auge porque ponen pues como todas las frutas y las verduras muy bonitas y son muy llamativas para el consumo humano. Igualmente esta alimentación adecuada debe ser además culturalmente aceptable. Es decir, eh, cuando se va a dar ayudas o o para el acceso también a los alimentos, pues deben ser alimentos que sean desde el punto de vista religioso y cultural, pues aceptables, que no estén prohibidos como culturalmente y religiosamente a quienes lo reciben o no se ajusten a sus hábitos de comida, que no sería culturalmente aceptable. Hay unos errores comunes, esto pues desde esos tres elementos, desde la disponibilidad, la accesibilidad y alimento adecuado, que tiene que ver pues con el concepto de cómo se podría desarrollar ese derecho a la alimentación. En contraparte, o pues como en otro sentido, hay unos errores comunes que se presentan frente a la conceptualización o frente a la interpretación de lo que es un derecho a la alimentación. Y uno de estos errores, pues fue del que ya les hablé, que es que el derecho a la alimentación no es el derecho a ser alimentado, pues no es que el Estado tenga la obligación de llevarle mercado a todo el mundo, no, sino que el Estado debe proporcionar pues como
unas garantías para la disponibilidad del acceso a estos alimentos. Otro de los errores comunes que se puede dar en la interpretación de la realización del derecho es la denegación del derecho a la alimentación no es el resultado de la falta de alimentos en el mundo. Porque muchas veces en las interpretaciones pues lo hemos evidenciado, como les digo, en las investigaciones que hemos manejado, que hablamos pues con ciertas personas y ellos pues lo que dicen es que no, es que posiblemente no hay suficientes alimentos para todos y pues solamente los que tienen la plata o los que están en el sector urbano pueden acceder a ellos. Y pues según estudios de la FAO, de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, perdón, el mundo produce suficiente cantidad de alimentos para alimentar a toda su población. La causa básica entonces del hambre y la desnutrición no es la falta de alimentos, sino la falta de acceso a esos alimentos disponibles. Por ejemplo, la pobreza, la exclusión social y la discriminación suelen menoscabar o suelen pues como minorizar y vulnerar el acceso de las personas a estos alimentos, no solo en países en desarrollo, sino también, pues como evidenciamos en los informes que Naciones Unidas presenta, en países económicamente más desarrollados donde hay alimentos en abundancia. En el largo plazo, lo que yo considero es que los estados y los gobiernos tienen que tratar de facilitar una producción sostenible de alimentos a fin de garantizar la disponibilidad de estos a las generaciones futuras. Deben empezar a considerar factores como el crecimiento de la población, todo el tema del desarrollo humano, todo el efecto del cambio climático, toda la disponibilidad de los recursos naturales, pues que obviamente se han ido agotando. Creo que acá entra también a jugar un papel fundamental la interpretación y todas las problemáticas que en materia de derecho ambiental se han evidenciado y pues los estados, los gobiernos deben empezarse a futuro e ir tomando unas decisiones y unas estrategias para que este derecho pues más adelante no se vea totalmente vulnerado a causa de estas pues como de estas situaciones que se vienen presentando. Otro de los errores que comúnmente cometemos es que no diferenciamos la conceptualización del derecho a la alimentación frente a los conceptos de seguridad alimentaria y soberanía alimentaria. Estos conceptos son diferentes, pero tienen obviamente, pues como que se duplican en cierta medida, o sea, lo que promueven y a lo que apuntan es a la protección de un derecho a la alimentación y unas estrategias que se deben tener para la realización de ese derecho. De acuerdo pues como a los informes y a la conceptualización que viene realizando la FAO, la seguridad alimentaria es cuando todas las personas tienen acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfagan pues como sus necesidades y preferencias alimentarias. Entonces, se trata de una condición previa al ejercicio pleno del derecho a la alimentación. Y este en sí, pues el concepto de seguridad alimentaria no es un concepto jurídico en sí mismo. O sea, no impone unas obligaciones a los interesados ni otorga derechos como lo es el concepto de derecho a la alimentación desarrollado internacionalmente. Por otro lado, la soberanía alimentaria es un concepto que emerge de esa misma conceptualización del derecho a la alimentación, y es que los estados o las personas definen su propio alimento y su propio modelo de producción de alimentos, la agricultura, la pesquería, etcétera. Bueno, yo que soy acá de Manizales, pues nuestra economía en este sentido pues es la cafetera, entonces es la soberanía alimentaria que acá pues como en el contexto, en los departamentos del eje cafetero tenemos.
Entonces, este concepto de soberanía alimentaria es un concepto que promueve un modelo alternativo de agricultura, perdón, de políticas comerciales, de políticas agrarias que facilite pues el ejercicio de ese derecho a la alimentación en cuanto a la accesibilidad y disponibilidad de esos alimentos. Otro de los errores pues, que comúnmente evidenciamos en la conceptualización de este derecho de la alimentación y que hay que tener muy claro es que el derecho a una alimentación adecuada no es lo mismo que tener una alimentación segura. El derecho a la alimentación adecuada, pues ya lo dije, se requiere a las normas relativas a los alimentos disponibles en el mercado, que estos alimentos sean sanos, que sean consumibles, y el derecho a la alimentación segura se requiere, pues tiene que ver como con la cantidad y la calidad de esa alimentación y teniendo en cuenta pues unos aspectos específicos de la fisiología pues de la persona, el sexo, la edad, la salud, etc. Ya pues como con esta conceptualización del derecho a la alimentación, entro ya pues como lo denuncio en la siguiente diapositiva, de acuerdo al desarrollo propuesto inicialmente para entender un poco este derecho a la alimentación como un derecho humano. Ya desde esta conceptualización que se hace internacional, me pareció importante como anteponer acá también un poco otras pues como donde se han tocado conceptos de este derecho a la alimentación y se ha discutido ese derecho a la alimentación como un derecho humano. Y lo tomo también desde el derecho a la alimentación y lo que se está sucediendo en la actualidad con la pandemia, pues con la COVID-19. Acá, pues como vemos en la diapositiva, hago mención de unas de las convenciones o de las cartas que también hacen referencia al concepto de ese derecho a la alimentación como un derecho humano y que acá en Colombia tomamos desde la interpretación judicial y normativa y obviamente para la construcción de las políticas públicas que propenden pues por la protección de este derecho a la alimentación. Lo que vemos es que en 2015, pues los países de las Naciones Unidas se comprometen con la Agenda del 2030 para el Desarrollo Sostenible. En esa agenda, en el objetivo número 2, pues se reconoce la importancia de mirar más allá del hambre hacia los objetivos y pues y aparte pues de garantizar todo ese acceso a los alimentos inocuos, nutritivos y suficientes para las personas durante todo el año y erradicar todas las formas de malnutrición, pues lo que busca es que para el 2030 pues el mundo esté con índices estadísticos de hambre cero. Entonces, algo acá que me pareció importante traer pues frente a la conceptualización y el desarrollo de ese derecho a la alimentación como un derecho humano, y lo vemos pues a continuación, y es que debido a la pandemia de la COVID-19 que sigue propagándose, bueno, y que pues en este momento estamos como con un desconocimiento de la devastación que causará toda esta pandemia, pero los estudios que se han realizado hasta el momento llevan consigo un elevado grado de incertidumbre, ya que, o sea, como se ha presentado esta pandemia y lo que se ha evidenciado es que posiblemente esos objetivos del desarrollo sostenible para el 2030 no se logren alcanzar. Hay unas estadísticas, pues unos datos que yo pongo acá que son para Colombia, que son presentados por el DANI y fueron presentados en un informe también del periódico del Tiempo y en un informe de las ciudades que tenemos el programa de Cómo Vamos. Manizales lo tiene, Manizales Cómo Vamos. Y presenta pues como un escenario un poco desalentador pues de cuenta de
del COVID-19. Creo que esto va a tener unas repercusiones directas e indirectas en la seguridad alimentaria y nutricional, y pues creo que los resultados finales dependen de la situación de referencia de las comunidades y lo que los gobiernos puedan o las estrategias gubernamentales que se puedan llevar a cabo para mitigar esta problemática. Esta pandemia creo que va a traer unos efectos en la realización del derecho a la alimentación, y puede ser un aumento de la inseguridad alimentaria debido a las alteraciones de cadenas de suministros que obviamente han dificultado, y lo hemos visto evidenciado, el transporte de alimentos a los mercados, restricciones del movimiento que afectan el acceso a los consumidores a los mercados. Y miren acá cómo se va evidenciando como la vulneración de esos elementos de los que les hablé anteriormente para la realización de ese derecho a la alimentación. Igualmente, pues esta falta de acceso de los consumidores a los mercados y a los alimentos van a generar pues que haya unos incrementos en los precios, especialmente pues de países que dependen de importaciones de esos alimentos para el consumo. Otro de los elementos pues que podemos ver ahí que puede causar esta pandemia frente a la realización del derecho, y es la saturación de la capacidad de los sistemas de salud para prestar servicios curativos y preventivos como el cuidado infantil, la atención prenatal, etcétera. Y esto debido obviamente al cese de servicios, al cansancio de los trabajadores de salud, a la escasez de los medicamentos, a la falta de infraestructura pues que tienen nuestros hospitales para atender gran cantidad de personas. Igualmente puede aumentar la morbilidad de los lactantes y los niños pequeños. En la estadística pues que acá propongo, vamos evidenciando un poco cómo este COVID-19, la COVID-19 ha afectado la realización de este derecho a la alimentación. Y también pues lo hemos visto evidenciado en diferentes problemáticas como el cierre de escuelas, donde los niños ya no tienen acceso a pues como a estos, ay Dios mío, a estos programas escolares de alimentación y nutrición. Qué pena ahí el bache. Entonces creo que pues, ¿qué implica esto? Esto implica que los gobiernos deban trabajar por mejorar la actuación colectiva en clave de la protección del derecho a la alimentación. ¿Qué es lo que nos debemos pensar acá ahora, tanto judicialmente como gubernamentalmente en términos de políticas públicas? Si es que debemos propiciar unos mecanismos y programas también de participación activa de los diferentes actores de la sociedad. Por lo tanto, pues acá todos los que somos parte del Estado cumplimos una función muy importante, y es promover unas políticas públicas claras que den lineamiento que aporte a la superación de la vulneración de este derecho, como la articulación con la sociedad en general, y para garantizar que la población pues tenga acceso y que este derecho se operacionalice y se desarrolle a través de esas políticas públicas, proyectos y programas encaminados a salvaguardarlo, ¿cierto? Como vemos pues a continuación, ahí está determinado como la importancia de estas políticas públicas para la prevención de las hambrunas. Y en la siguiente, pues yo ya hago una conceptualización, pues como les digo, que hemos venido trabajando desde estos proyectos de investigación, y la importancia de esa justiciabilidad del derecho a la alimentación
no solo como un derecho social contenido en una carta política, sino como un derecho que se pueda desarrollar a través de unos mecanismos claros. Y en este sentido, pues no voy a tocar las sentencias de la Corte Constitucional, que si bien ha desarrollado la fundamentalidad de este derecho a la alimentación, pues también hay otro mecanismo que son las políticas públicas, y acá pues tomo la teoría de Amartya Sen cuando habla de un metaderecho. Y es que este concepto trae la novedad de articular el contenido de cada derecho social con la posibilidad de exigir la realización progresiva del mismo por medio de políticas públicas. Acá pues el autor tiene en cuenta como unos medios del contexto y estructurales para el desarrollo de los derechos a través de esas políticas públicas. Entonces, él dice que hay unas condiciones estructurales, que si un país no cuenta con una infraestructura necesaria para garantizar el derecho, puede que la consagración del mismo y la formulación de políticas públicas para su garantía sean insuficientes por no contar con las condiciones materiales necesarias para el desarrollo. Entonces es necesario ir visualizando la complejidad de la garantía de esos derechos humanos sociales, especialmente del derecho a la alimentación para su protección. Cuando se habla de políticas públicas, también se incluye dentro de este concepto la referencia a las medidas judiciales tendientes a satisfacer los derechos. Hemos evidenciado en términos pues, de la justiciabilidad del derecho a la alimentación, pues como que el punto clave o la estructura o la línea las han venido promoviendo las políticas públicas y la diferente normatividad relacionada. Y de allí, pues la Corte Constitucional ha tomado elementos para los diferentes fallos relacionados con el tema de seguridad alimentaria. Este pues es como un deber ser. Hay unas nuevas sentencias, hay una sentencia pues que me impacta mucho y que demuestra pues ahí como la fundamentalidad y la concepción del derecho a la alimentación por parte de la Corte, que es la T302 del 2017, pero como les digo, pues no voy a entrar a hablar de la justiciabilidad del derecho a la alimentación desde estas sentencias, sino desde este otro mecanismo que tiene que ver con las políticas públicas. En este punto, cabe aclarar que cuando hablamos de la política pública como realizadora del derecho, no quiere decir que este derecho a la alimentación quede subordinado a esa política pública para su desarrollo, pero sí es un mecanismo para la realización y la protección del derecho. Ya pues como conclusiones, lo que quería pues poner acá, y como pues el nombre lo indica de la ponencia, el derecho a la alimentación como un derecho humano, y ya de acuerdo pues a todo el concepto y el desarrollo tanto internacional como nacional de este derecho a la alimentación, lo que podemos decir es que el derecho a la alimentación como derecho humano enmarca en sí mismo una fundamentalidad. El derecho a la alimentación es esencial para tener una vida digna y es vital para la realización de muchos otros derechos, como el derecho a la salud, a la vida, a la educación, al trabajo. La alimentación es importante no solo para sobrevivir, sino también para el pleno desarrollo de las capacidades físicas y mentales de todas las personas. Esta fundamentalidad permea no solamente las políticas públicas, sino las decisiones de los jueces, como se diferencian o como se puede evidenciar, perdón, en diferentes fallos de la Corte Constitucional. Otra de las conclusiones a las que puedo llegar pues con este amplio o con este pues superficial conceptualización del derecho a la alimentación como un derecho humano es que se hace necesario un esfuerzo educativo, gubernamental, estatal de concientización tanto de los entes gubernamentales como de la comunidad frente a la problemática relacionada con seguridad alimentaria, y así determinar los alcances de la intervención y superación de la misma, como los ejemplos que colocaba ahora, o sea, el acceso de la zona rural a la zona urbana, pues la organización de toda la infraestructura, etcétera. Entonces, creo que estas serían pues como mis conclusiones
frente al corto tiempo pues que he podido exponer, porque es un tema creo que de mucho debate y de poderlo mirar desde diferentes perspectivas, pero acá a grandes rasgos estos son como las implicaciones del derecho a la alimentación desde un concepto de derecho humano. Ahora entonces doy la palabra a la doctora Mónica para pasar a las preguntas y muchas gracias. Doctora Valentina, muchísimas gracias y vamos al fragmento de preguntas de las que tenemos más relevantes aquí en nuestro chat. La primera, ¿cómo afecta la vulneración a los alimentos en el disfrute de los derechos humanos? Yo considero que sin los alimentos adecuados las personas no pueden llevar una vida saludable y activa. No pueden tener un empleo, no pueden cuidar a sus hijos y estos no pueden aprender a leer y escribir. Entonces el derecho a los alimentos atraviesa la totalidad de los derechos humanos, como lo hablaba ahora, en el desarrollo físico, mental y neuronal, de poder acceder a los alimentos necesarios y adecuados, pues parte de este mismo desarrollo de los demás derechos. El derecho a la alimentación va intrínsecamente ligado o íntimamente ligado con el derecho a la vida y a la salud. Entonces, sin vida, pues, sin salud no hay vida y sin vida, pues, no hay ninguna realización de los demás derechos. Doctora Valentina, siguiente pregunta. ¿Qué diferencia existe entre el derecho a no tener hambre y a tener una alimentación adecuada? Bueno, muchas gracias por esta pregunta. Creo que es fundamental también porque genera pues como mucha inquietud en la distinción de los conceptos. Creo que el derecho a no tener hambre pues es un derecho fundamental, ¿cierto? Y significa que el Estado pues acá tiene la obligación de asegurar que las personas pues como mínimo no se mueran de hambre. Como tal, pues este derecho está intrínsecamente ligado a la vida y además los estados deberán hacer todo lo posible por promover un disfrute pleno del derecho a tener los alimentos adecuados, tener el acceso físico y económico, pues del acceso y la disponibilidad de estos alimentos en la cantidad y la calidad pues que cada persona lo requiera. Y el derecho a tener una alimentación adecuada puede componerse en varios elementos. Puede componerse en la oferta de alimentos, bueno, y esta oferta de alimentos pues son los que culturalmente son aceptables, son pues los que cada persona consume por su cultura, por su religión. Y otro de los elementos puede ser la oferta disponible de cubrir todas las necesidades nutricionales, que tiene que ver pues como con la carga calórica, con las vitaminas y nutrientes que necesitan pues cada una de las o que se deben proporcionar pues cada una de las personas. Y por último, los alimentos deben ser seguros. Este pues también es una pues como de los elementos claves de esa alimentación adecuada, y es que estos alimentos deben ser de buena calidad y no contener elementos tóxicos o contaminantes. Siguiente pregunta. ¿En qué casos el derecho a la alimentación deja de ser social para convertirse en uno fundamental? Bueno, esta pregunta, acá nos podríamos quedar otra hora, pues como en la discusión alrededor de esta última pregunta, pero ya en sí, puntualmente, y en la protección y en la judicialización como el derecho a la alimentación desde su fundamentalidad, es en la, pues como pues que va intrínsecamente ligado a esos derechos que tenemos ya como fundamentales, como el derecho a la vida, como el derecho a la salud, y que se pueden proteger a través de unos mecanismos como la tutela y el derecho de petición. Entonces, no es que deje de ser un derecho social, sino que como lo hablaba anteriormente, pues es un derecho social fundamental que se puede proteger tanto por mecanismos de derechos fundamentales
como de derechos sociales en el desarrollo, pues en este caso de políticas públicas. Y creo que la Corte Constitucional acá ha hecho un gran avance y un desarrollo importante frente a la conceptualización y al trato que se le debe dar al tema del derecho a la alimentación como un derecho fundamental. Como les digo, hay una sentencia que lo conceptualiza, que es la T-302 del 2017, y pues otras más cuando habla de todo el tema agropecuario y de las garantías pues de la agricultura en este sentido. Sino que esta sentencia T-302 del 2017 habla de unos derechos, pues habla de derechos fundamentales en sí, a la salud, al agua y a la alimentación de los niños y niñas del pueblo guayú del departamento de La Guajira. Entonces el desarrollo es muy específico de la fundamentalidad de ese derecho a la alimentación. Entonces no es que haya una transformación, sino que depende del caso en concreto, pues se aplica o no alguno de estos mecanismos de derechos fundamentales o de los derechos sociales fundamentales. Un agradecimiento muy especial a la doctora Valentina González Carreño por su clara y ponderada explicación sobre el derecho a la alimentación como un derecho humano, un tema que es una prioridad para el Estado colombiano, que a través de los entes gubernamentales debe trabajar sobre las evidencias que existen, la superación de la hambruna, para generar espacios y estrategias de inversión en la población desprovista de la satisfacción de la alimentación adecuada, y poner en marcha planes para aumentar la cobertura y la calidad en el acceso y disposición a la misma. Así como también lo mencionó en su exposición, doctora, el derecho a no tener hambre es fundamental y el Estado como mínimo debe proveer un disfrute pleno a tener los alimentos adecuadamente, y en ese sentido de que ese desarrollo físico, mental, esté ligado a la vida y a la salud. Muchísimas gracias, doctora. De igual forma, a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Muchísimas gracias. Un feliz resto de día para todos.